lugar, Señor, para sembrar en nuestros corazones la enseñanza, para sembrar en nuestros corazones tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, úsala en esta hermosa mañana. En ella, amado Dios, es la palabra que venga de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Saluda a la persona que tiene a su lado, a la persona que tiene detrás. Denle la bienvenida. Salúdense los unos a los otros. Amén. 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 ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Qué poquitos. Amén. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Amén. 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 Hemos venido a alabar, a adorar, no a alabar, porque si no me quiero alabar, hay que alabar. Amén. Y a adorar al Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 21. Quiero decirles, nosotros hemos estado trabajando durante esta sesión, durante este ciclo, bajo la temática de la transformación, que es el resultado o es el significado de la palabra. ¿Cómo? Metanoia, diga metanoia. Metanoia. ¿Qué quiere decir? Cambio de dirección. Un cambio de dirección. Estamos hablando de la transformación Amén. que debe tener cada una de las personas, cada miembro de la iglesia, cada vida. Amén. Diga, yo debo cambiar. Yo debo cambiar. Amén. Dios quiere transformarnos. Dios está interesado en cambiarnos. Cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos con muchas, ¿cómo se dice? Muchas cositas que nos hacen estorbo, ¿no? Pequeñas cositas que hay que limar, como una piedra rústica, como una madera rústica. Pero llegamos a las manos del Maestro y Él comienza a moldearnos. El título del mensaje de hoy es: Iglesia, ¿me amas? Aleluya. Es una pregunta, ¿verdad? Iglesia, ¿me amas? ¿Y usted qué le diría al Señor? Tú sabes que Juan 21, desde 15. ¿Usted va a dónde iba, hermano? Bueno, y ese Juan 22, ¿cuál es? Porque mi Biblia no llega hasta allá. En Juan capítulo 21. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando llegamos a los pies del Señor, comenzamos a caminar, nosotros sentimos que el amor de Dios comienza a crecer en nuestros corazones, ¿cierto? ¿Cuántos sienten que aman ahora más al Señor? Amén. Amén. Dios se va convirtiendo cada vez más en un ser importante, imprescindible en nuestra vida. Así que el objetivo de hoy es que como iglesia podamos reflexionar sobre la necesidad que tenemos nosotros de transformar nuestra forma de relacionarnos con Dios. De modo que tú y yo podamos avanzar en esta relación. La relación con Dios se va transformando. Amén. ¿Qué dice Juan 21, versículos del 15 del 15 al 17? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. El diálogo que tiene aquí Jesús con Pedro nos da a entender que Jesús está intentando que Pedro caiga en razón, que él pueda autorreflexionar sobre su vida, sobre la manera en la cual él le ama. Amén. Amén. Porque en muchas ocasiones tú y yo podemos creer o sentir que amamos al Señor, y yo creo que sí le amamos, pero ¿cómo está ese nivel de amor para con Dios? ¿Qué tan importante es Dios para nuestra vida? Pregúntese a sí mismo, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Dios por ti y por mí? Murió en la cruz. Entregó su propia vida. Es decir, él nos dio, mira, el tope de amor, el nivel de amor. Por eso cuando tú y yo nos examinemos, debemos mirarnos con la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, hoy vamos a compartir un proceso de transformación que debe tener la iglesia en su relación con Dios. Y esto lo vamos a ver a través de tres puntos. Nosotros empezamos cuando conocemos al Señor en una etapa de emoción. Diga conmigo, emoción. ¿Cierto? Así es. Nosotros nos emocionamos. Pero luego viene el juicio. Diga, juicio. Juicio. Y por último viene la voluntad. Ok. En estas tres dimensiones empezamos nosotros a transitar el camino del relacionamiento con Dios, del crecimiento con Dios. Cada vez dependemos más. Cuando hablo de emoción, me refiero a las reacciones que tenemos frente a las cosas que están a nuestro alrededor. Las emociones son esas reacciones físicas, pero también corporales, fisiológicas que nosotros hacemos frente a algo exterior. Entonces, cuando nosotros iniciamos con el Señor, somos muy dados a estar pendientes de lo que vemos, de lo que oímos, de lo físico, de lo que está por fuera. Y entonces estaba linda la alabanza y me emocioné con la alabanza porque estaba linda. Mira, la iglesia estaba sorteando unas luces lindas y todo nos entra aquí por los ojos, por los sentidos. Comienza la persona cuando tiene una emoción, por ejemplo, si usted entra a un lugar que está completamente oscuro y tiene que caminar, ¿cómo camina? Como buscando, como no puede con la vista, usted trata de reemplazar con los demás órganos, ¿verdad? Escuchar, a veces escucha algo, o tocar a ver si hay por dónde salir. Bueno, cuando nosotros llegamos al Señor, también llegamos de la misma manera. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, Dios. Estamos a ciegas. Y Dios empieza a desarrollar en nosotros un nivel o a afinar nuestros sentidos. ¿Sabe qué sentido? El sentido espiritual. Cuando tú y yo llegamos al Señor, simplemente reaccionamos frente a lo que sucede. Si Dios hace un milagro, nos emocionamos. Si Dios hace una obra, nos emocionamos. Pero usted cree que Dios quiere que vivamos de las emociones que nos produce lo que Él hace. No digo que no nos alegremos de lo que Dios hace.
pero no podemos seguir al Señor simplemente por emoción. Simplemente porque nos parece chévere. Ay, qué chévere. Qué chévere que Dios sane, qué chévere cuando estoy en la iglesia. Ay, qué chévere los amigos, qué chévere los hermanos que están pendientes. Eso es el primer paso en nuestra relación con Dios. Cuando vivimos ese momento de emoción en el que lo que Dios hace para nuestra vida es sorpresivo siempre. Y muchas veces perdemos ese encanto. Quiero decirle que el que tú estés experimentando una primera etapa no significa que la debas abandonar. El asombro por Dios no se puede perder. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, versículos del 36 al 38. Y vamos a estudiar hoy el proceso de transformación desde la vida de un hombre. ¿Desde quién? ¿Desde quién? Desde Pedro. Amén. Diga Pedro. ¿Usted sabe quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Cuando yo le pregunto quién es Pedro, ¿usted en qué piensa? ¿Quién es Pedro? Discípulo. ¿Qué se acuerda de Pedro? Que era pescador. ¿Qué más? Que era diligente, metía la pata. Que era diligente, pero metía la pata. ¿Qué más? Que lo negó 3 veces. O sea, Pedro es uno de los personajes más reconocidos entre los discípulos, ¿cierto? Pero este personaje tuvo un proceso de transformación en la manera en que se relacionaba con el maestro. Y aquí en Juan 13, versículos del 36 al 38, vamos a mirar esa primera etapa en este personaje. ¿Cuál era la etapa? La emoción. ¿Qué dice la escritura? Alguien que nos comparta la lectura. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, mi vida pondrás por mí. De cierto, te digo, no faltará el gallo si me hayas negado 3 veces. Amén. Miren lo que sucede en este pasaje. Acaban de salir del momento del lavatorio de los pies. Usted recuerda que Jesús lavó los pies de Jesús. Y ellos no querían, no me van a lavar los pies porque eso era un oficio de él, siervo más vamos. Pero Jesús le dice, no, deja así, Pedro. Tienes, porque si tú no dejas que yo te lave, que no tienes parte. Entonces él le dice, no, Señor, entonces báñame. Porque Pedro era un hombre impulsivo. Su nombre, de hecho, significa caña frágil, porque una caña frágil es llevada por el viento de un lado para otro. Cuando le dice Simón, se refiere a esa caña frágil. Y esta caña frágil, cuando pasaba algo, como que se emocionaba y soltaba y metía a veces las patas. Entonces le dice el Señor, donde tú vayas, yo voy. Él estaba, mejor dicho, no, Pedro, tú no puedes ir, todavía no puedes ir. Mi vida doy por ti. Y miren lo que le dice el Señor. Mi vida, yo me imagino el Señor que ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces dice, mi vida dará, tu vida dará por mí. Entonces, él le dice, no va a pasar, no va a cantar el gallo cuando tú me hayas negado 3 veces. Miren que este momento, en esta etapa de la vida de Pedro, él estaba convencido que con decirle al Señor, yo voy a dar mi vida porque el Señor mejor, Pedro, ven, te voy a poner una estrella, ¿cierto? Que el Señor iba a aplaudir eso. Pero el Señor conoce el corazón de Pedro. El Señor sabe que él está actuando por un impulso. Que su carácter no ha sido tratado de tal manera que él esté pensando realmente, reflexionando sobre lo que está diciendo.
Y a veces le hacemos al Señor promesas así. ¿Cuántos le han prometido al Señor algo? Señor, ahora sí me voy a poner juiciosa. Yo voy, todos los días voy a sacar un tiempo por orar. Sí voy a orar todos los días. 15 minutos. Bueno, no sé, media hora te voy a orar. Media hora. Señor, ahora sí voy a leer la palabra. El próximo año me leo la Biblia en un año. ¿Cuántos han dicho que van a leer la Biblia en un año? ¿Cuántos la han terminado? Amén. Bueno, el Señor sabe. Nosotros le hacemos muchas promesas al Señor dentro de nosotros por la emoción que nos da. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Para Dios, cuando usted le haga una promesa, o usted le diga algo, tenga claro que lo va a cumplir. Porque si no, para Dios, somos insensatos. De hecho, ahí dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dios no te está pidiendo que le prometas. No te emociones diciéndole al Señor que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello. Empecemos un paso a la vez. Porque Él sabe que en nosotros está el querer. ¿Verdad? Pero la carne es débil. Más usted se arrodilla ahora. Usted se arrodilla a jugar, o se arrodilla a ver una película, o se arrodilla y no le pasa, pero arrodíllese ahora para que vean cómo empieza los hormigueo en la pierna. Empieza que la chocosuela no tiene dónde uno ponerla. ¿Verdad? La rodilla uno la pone por todas las formas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y aunque en nuestro corazón estamos anhelantes de agradar a Dios, las pasiones, las debilidades nos quieren jalar hacia el otro lado, ¿verdad? Pero esto no significa que siempre deba ser así. Estamos en el proceso de transformación. ¿Esa qué etapa era? ¿Cuántos se quieren quedar emocionados? Amén. Así que está pendiente. ¿Cuántos quieren avanzar? Amén. Bueno, entonces vamos para la segunda etapa. La segunda etapa es el juicio. Dígale que está la por juicio. ¿A cuándo le han dicho así? ¿Alguna vez le dijeron así? Amén. Oye, ¿cuál juicio? Amén. Pero aquí, cuando hablamos de juicio, no nos referimos a eso cuando decimos ¿cuál juicio? No. Eso no es el juicio que estamos hablando. Juicio es la facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. La fe en Dios, hermano, no es una fe irracional. Nosotros, al contrario, tenemos razones de fe. La fe no significa, como dice la Escritura, que cuando tenemos fe, tenemos la certeza, la convicción de lo que no se ve, cierto, la certeza de lo que se espera. Eso no significa que nosotros seamos irracionales. No. Lo que sucede es que tenemos razones para creerle a Dios. Porque ya Él ha hecho cosas que nos convencieron de su poder. Amén. Entonces, con base en algo que ya nosotros sabemos, creemos en Dios. Por eso se desarrolla la fe. Y por eso el Señor no necesita sino como un granito de mostaza. Porque Él tiene la capacidad de que si usted decide creer así, Él lo va a multiplicar. Amén. Vamos a pensar por un momento en el episodio en el cual, pueden leer el pasaje que está publicado. Vamos a pensar por un momento en la situación en la que Pedro se enfrenta al momento en que Jesús está a punto de ser juzgado, a ser crucificado. ¿Usted recuerda eso?
Piense si usted fuera un discípulo. Hoy estábamos participando de la cena y el pastor nos decía, en medio de la oración decía, que Jesús estaba aquí como cuando estuvo con sus amigos, sus discípulos, ¿verdad? Entonces piense que usted está en ese momento, allá con Jesús. Y piense que usted es Pedro. Trata de pensar como Pedro. Pedro amaba al Señor. ¿Lo amaba o no lo amaba? Amén. Pero le dijo al Señor, Señor, yo mi vida la doy por ti. Y viene el momento en que se llevan al maestro y está la cosa maluca, ¿verdad? Tú andabas con él. ¿Y qué dice Pedro? No conozco. No. Yo te vi con él, le dice otro. No, yo ni lo conozco. Hablas como él. Pero es que tú hablas como él. Y empezó Pedro a qué? A maldecir con tal de que no lo identificaran con Jesús. El que hace unos días le estaba diciendo, yo pongo mi vida, ¿sabes qué significa pongo mi vida? Me pongo en bandeja, así horizontal, para que me maten por él. Como cuando uno dice, ay, me pusieron en bandeja de plata. Pero ahora que llegó el momento de la prueba, porque es que todo lo que usted le dice al Señor, usted un día va a ser juzgado por sus palabras. Usted y yo, no agregue eso. Amén. ¿Qué dice la escritura? Mateo 26, 34, 76. Entonces él comenzó a maldecir y a hablar. No conozco al hombre, y enseguida a enfrentar. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Dice que él se entristeció, pero cuando miramos originalmente dice que Pedro pensó, reflexionó y se tiró al piso a llorar amargamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Juicio. Juicio no de juicio, no busquen, pensamos en juicio, no. Él hizo un proceso de juicio. ¿Qué quiere decir? Que él comenzó a meditar entre lo que había dicho y lo que él había hecho. Nosotros debemos tener esa facultad de la que habla la palabra cuando dice juicio. Tenemos que tener la capacidad de entender lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Y solo hasta ese momento Pedro se dio cuenta que todavía le faltaba mucho, que su amor había sido probado en ese momento. Amén. ¿Qué le has prometido al Señor? ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Qué tanto esperas avanzar en tu amor al Señor? ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo creo que es tiempo que la iglesia reflexione. Que como iglesia reflexionemos de hasta dónde queremos llegar con el Señor. Si usted quiere llegar simplemente a una relación de empatía con el Señor, de simpatía, vamos a decir, nos simpatizamos, yo no simpatizamos. Hasta ahí va a llegar. Pero si usted quiere avanzar, necesita reflexionar sobre las maneras en las cuales entiende a Dios en su vida. Porque le pedimos al Señor muchas veces que haga, que mueva, que Él dé el 100%. Pero yo que estoy haciendo por el Señor. Y usted se imagina un matrimonio donde solamente uno sea el que haga, el que dé, el que entregue, el que sacrifique. ¿Qué pasa con el otro? ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad?
Y nosotros esperamos muchas veces que solo Dios haga su parte. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, provee. Pero ¿cómo estoy yo? Y por eso el Señor quiere que transites de esa emoción que tienes o que tenemos muchas veces a la reflexión sobre cómo estoy llevando mi vida para con Él. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no te están regañando. Amén. Porque a veces uno sale de la iglesia que me regañado. O sea, uno sale como regañado. No lo estamos regañando. Amén. Amén, amén. Estamos reflexionando, ¿verdad? Pero ¿usted cree que simplemente con que Pedro haya llegado y se haya dado cuenta de que se equivocó era suficiente? No, ya, ahí sí, me equivoqué. ¿Qué se espera de alguien que se da cuenta que cometió un error? Que corrija, que cambie, porque lo pasado no lo puede cambiar, pero puede cambiar su manera de actuar en adelante, a futuro. Así que viene la tercera etapa, que es la... Ahora sí, léame todo eso que está allá, por favor. No entiende, hermano. Eso, mire, esto está clarito. Diga conmigo voluntad. La voluntad. ¿Qué significa voluntad? Es cuando usted actúa, cuando usted hace algo, cuando usted y yo realizamos una tarea, pero nosotros la hacemos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Cierto? No por instinto, no por inercia. Cuando usted sabe lo que está haciendo y usted lo ejecuta. Amén. Voluntad. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? Que nuestra relación con Dios, perdón, la voluntad de Dios, que nuestra relación con Él atraviese nuestros principios. Es decir, tiene que cambiar nuestras maneras de pensar, nuestros modos de pensar, pero también atraviese nuestros deberes, es decir, que cambie nuestras formas de actuar y atraviese nuestra propiedad. ¿Por qué propiedad? Porque debemos descubrir que dependemos de Dios. Ceder el dominio a Dios. Amén. Así que cuando hablo de voluntad, me refiero a estas tres: a los principios, a los deberes y a la propiedad. Aquel que ha entregado su voluntad a la voluntad de Dios, la ha alineado a esa voluntad, sabe que Dios va a cambiar su forma de pensar. Y muchas veces no queremos relacionarnos más con Dios porque sabemos que nos va a cambiar. Es que yo no quiero que Dios me quite esto porque como me da tanto placer, me da tanta alegría que no lo quiero dejar. Ahí si me meto más con el Señor me quita esto. Porque yo en mi interior sé que eso no le agrada a Dios. Amén. Pero también sabe que va a atravesar por nuestras maneras de actuar, por nuestros deberes. Entonces ya usted sabe que Dios le va a mostrar cuando está actuando mal. Y muchas veces, vamos a poner un ejemplo, a usted le hacen algo mal. Y uno le dan ganas, ¿verdad? Como de desquitarse. ¿Cuánto han sentido ganas de desquitarse? Y cuando se la desquita, ¿cómo se siente? Se saborea usted la victoria. ¿Cierto? Nosotros tenemos que cambiar en nuestra forma de actuar. Y ese cambio lo hace el Señor. Y también el Señor empieza a hacernos más dependientes. Le damos el control al Señor, el dominio al Señor. Amén. Entonces, la voluntad, y aquí ya me quiero centrar en el pasaje que leímos al comienzo. Resulta que para poder ser transformado, Pedro, Jesús tenía que mostrarle. Y si usted me pregunta, y como vamos a analizar ahora,
Si usted observa, Pedro todavía al momento en que Jesús parte y regresa, no está preparado. Porque el proceso es constante. Resulta que en este pasaje que estamos viendo en el versículo 15, Jesús le dice, no, ahí donde está, es que ellos saben hablar griego, yo lo conozco. Amén. ¿Dale interno? Ah, no, ahí. Ok, ese es el 15. Sí. ¿Y qué dice? A ver, ¿quién quiere leerlo? No, ¿cómo va a ser posible? Resulta que aquí hay dos palabras claves. Un juego de palabras que empieza entre Jesús y Pedro. Hay dos palabras que están subrayadas allí. Una que tiene código 25, ¿verdad? Arriba un número 25. Que es agapos. Diga conmigo, agapos. Agapos. Y la otra es filos. Diga filos. Pero no es que usted le da ahorita dentro de un rato. No. Agapos y filos. Entonces resulta que cuando están hablando de agapos, que viene de agapao, esa es una palabra que significa mucho en comparación. Por eso Jesús le dice, pero tú me amas más que estos. Amén. ¿Ustedes recuerdan que le digo así? Pero tú me amas más que estos. Y Jesús le está preguntando, cuando dice agapao, este es un verbo que denota el amor, pero en una cantidad inmensa, amplia, abarcando lo que le decía, la voluntad, el juicio. ¿Sí me voy a entender? Es consciente, es un amor consciente. Pero el filos, que es el amor filial, el amor entre hermanos, es tener un afecto o un apego, pero que está ligado a las emociones o sentimientos. Hace unos domingos nos decían, yo creo que fue el pastor, o sea, que es mi novio. El amor no es un sentimiento. ¿Quién fue el que nos dijo? Ya estoy confundida. Padre, no es un sentimiento, es una no. Decisión. Ah, yo dije, ¿qué pasó ahí? Es una Decisión. ok, no es un sentimiento, es una decisión. Bueno, cuando habla del agapos, habla de ese amor que usted toma la decisión independientemente del otro. Amén. No importa lo que el otro hace, es una decisión. Y este es deliberado, como dicen en el derecho, con alevosía, digo usted es el abogado. ¿Ah? Cuando algo se hace con usted quiere hacerlo, o sea, con la intención de hacerlo, ¿cierto? Ese es el amor agapos. Entonces resulta que el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me amas, tú me agapeas, o sea, tú me amas intencionalmente, tú deliberadamente me amas porque lo entiendes. Y resulta que Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Y el Señor dice, tú me agapeas, yo te fileo. Es decir, no, Señor, yo tengo mi sentimiento por ti. Yo tengo mi sentimiento. Yo tengo mi sentimiento. Yo me emociono por ti. Pero el Señor está diciendo, tú me amas consciente, voluntariamente. Entonces el Señor le dice, apacita mis ovejas, mi cordero. Pero fíjense ustedes que la conversación no termina allí. Jesús vuelve y le insiste, vamos a ver. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver las dos palabras que están subrayadas, que son diferentes. Y vuelve y le dice, Pedro, tú me agapeas. Y ya no le dice más que a esto, simplemente, Pedro, tú me agapeas. Y Pedro le dice,
Señor, yo te fileo. Cierto. Yo te tengo cariño. Yo te estimo. Pero viene la última vez. ¿Y sabes qué dice Jesús? Noten que ahora tiene la misma palabra. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿tú me fileas? Y él se siente triste. Y le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Yo te fileo. Mira que la pregunta de Jesús comienza a descender en el nivel de amor. Amén. Jesús le dice, ¿me amas más que a todos? Y encuentra un te quiero, te estimo. Entonces le dice, ¿me amas? Te tengo Te cariño. estimo, te tengo cariño. Pedro, ¿me estimas? Sí, Señor, te estimo. ¿Por qué Jesús hace ese proceso? Lo que dice Pedro es cierto, el Señor sabe. El Señor sabía lo que Pedro sentía. Y creo que es de los momentos en que Pedro es sincero. Y de pronto nosotros leemos este pasaje y podemos decir, el Señor estaba elevando a Pedro porque lo negó 3 veces y 3 veces resarciendo cada una. El Señor le estaba dando la oportunidad a Pedro de ser sincero. Y él, aunque le dio la posibilidad de decir, así Señor, sí, ¿verdad que sí? Sí te agapeo. Pedro no hizo eso. Pedro fue honesto con el Señor. Mi nivel, Señor, está aquí. Tú lo sabes. Yo te tengo cariño. Pero Pedro, a través de esta experiencia que tuvo con el Señor, su vida fue transformada. Y nosotros no hace falta sino pasar una hoja para entrar en el texto en el cual vemos a un Pedro hablándole a una multitud del Señor con un convencimiento que no solamente se convenció él, sino ¿cuántos? 3,000 y después, mejor dicho, eso se regó. La iglesia, la transformación de la iglesia inició con un hombre que estuvo dispuesto a ser transformado, a ser cambiado. Pedro empezó de abajo. El nivel de Pedro cuando arrancó en la iglesia no era, nosotros idealizamos a los discípulos, pero Pedro era un hombre consciente que le faltaba mucho. Y sabe que cuando uno escucha apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, o sea, ahí uno ve también en el griego que hay 2 palabritas. Él le dice una apacienta, pero la otra le dice pastorea. Y después vuelve y le dice apacienta. Porque Pedro tenía, Jesús quería que Pedro pastoreara sus ovejas. Porque pastorear no es simplemente apacentar, el que apacienta las alimenta, pero cualquiera le damos el mundo. Pero pastorear es tener el cuidado. Por eso al final Jesús termina diciéndole, apaciéntales. Porque no podía pastorearlas. Nosotros necesitamos crecer en el Señor, pero para eso debemos identificar cómo estamos. La pregunta que hoy nos hace el Señor a cada uno de los que está aquí es, iglesia, ¿tú me amas? Ahora yo le pregunto, usted le va a decir, Señor, yo te agapeo.
o le va a decir, Señor, yo te fileo? No me responda. Usted piense. Hoy el Señor te está preguntando, Rubén, tú me agapeas, no respondo. Gualdina, tú me agapeas. Heidi, tú me agapeas. Carlos, tú me agapeas. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle con el corazón, Señor, yo te agapeo? Es decir, yo he crecido en el amor hacia ti. Cuando nosotros vemos la historia de Pedro, nos damos cuenta de que en un momento eso que él dijo por emoción se convirtió en una realidad. Porque cuando Pedro lo fueron a sacrificar, a matar por causa del evangelio, ¿qué hizo Pedro? ¿Cómo murió Pedro? Cuenta la patrística, pues. Crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Eso dice la historia de la tradición, que él no quiso morir de la misma manera, no se sentía digno de morir como Jesús, y eso que morir en la cruz era la muerte de un maldito. Y estuvo dispuesto a entregarse a que lo mataran por no negar a Jesús. Y a pesar de que usted no lo lee en la escritura, eso lo lleva a la conclusión de que Pedro fue transformado por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuántos Pedros hay aquí que le han fallado al Señor? Levante la mano que le han fallado al Señor. Estamos tomando la foto. Amén. Le hemos fallado al Señor. Quizás no ha sido por maldecirlo, pero nuestras acciones han podido muchas veces negar que es el Señor de nuestra vida. Y queremos que nuestra nación cambie, y queremos que nuestra familia cambie, y queremos que las cosas cambien, pero nosotros no hemos cambiado. Hablamos de la transformación de la mente, hablamos de la transformación del corazón, hablamos de la transformación de las familias. Pero en la iglesia, ¿acaso la iglesia no tiene que ser transformada también? Amén. La iglesia tiene que ser cambiada. Soñamos con una nación diferente. ¿Cuántos quieren que Colombia sea diferente? Amén. Amén. ¿Cuántos aman Colombia? Amén. ¿Cuántos aman Colombia? Amén. ¿Cuántos oran por Colombia? Yo te fileo, Señor. Yo te fileo, Colombia. Amén. Nosotros tenemos que amar nuestra nación. Yo quiero poner un ejemplo aquí, y perdona que ponga a mi papá de ejemplo. Mi papá, ustedes saben que vive fuera del país, ¿verdad? Él está radicado fuera del país. Yo te pregunto, papá, ¿qué sientes cuando vienes a Colombia? Mucha emoción. Y cuando ves noticias tristes o malas de Colombia, ¿cómo te sientes? El anhelo del extranjero, del peregrino, es su tierra. Porque uno no se va afuera porque uno quiere irse afuera, sino por buscar mejores oportunidades. Cuando siente que no puede, ¿verdad? Pero qué hermoso que en tu tierra tú pudieras tener esa oportunidad. Usted quiere que Colombia sea transformada. Usted tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar. Amén.
Amén. Como iglesia tenemos que cambiar. Amén. Así que póngase de pie y le voy a hacer la pregunta. Piense en el Señor que hoy le dice, iglesia, ¿me amas? Cierren los ojos y respóndaselo ahí en el silencio al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana, porque yo sé, mi Dios, que tú anhelas que nosotros podamos amarte cada día más. Y sé que nos hace falta crecer en ese amor. Padre, que muchas veces te he prometido, te he dicho que voy a hacer cosas. Me emociono, Señor, pero te fallo. Muchas veces con mis acciones te he negado, Dios. No he reflejado que soy tu hija, que soy tu hijo. Pero hoy te pido perdón. Donde está el Señor, perdona. Y si hay algo en particular con lo que tú sabes que le estás fallando al Señor, algo particular con lo que tú sabes que estás deshonrando a Dios, dile, Señor, perdóname, porque yo sé que tú quieres cambiar esto en mi vida. Yo no lo he dejado. Yo no he querido. No me quiero quedar, Señor, en la emoción de conocerte, pero dígaselo si usted de verdad lo cree. Yo quiero entrar en otra etapa contigo, Dios. No me quiero quedar en la reflexión, en el juicio de lo que estoy haciendo mal. Yo quiero que cambies mi voluntad, porque la alineo a ti, a la tuya. Yo quiero hacer tu voluntad, como decía Jesús. No se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Y sé que esto cuesta, y sé que esto pesa, Señor. Pero quiero hacerlo, y si tú me ayudas, todo lo puedo. Ahí en el silencio, dile al Señor, ¿cuánto le amas? Si sientes que te falta amor, dile, Señor, yo necesito amarte más. Hace un momento cantábamos, yo quiero enamorarme más de ti. Que sea esta tu oración hoy. Quiero enamorarme más. Quiero amarte más. Quiero entregarme más, Señor. Quiero estar desesperado, desesperada, si no estoy contigo, Señor. Y adorarte voluntariamente cada día de mi vida, Señor. Con mis intenciones. Gracias te doy en esta mañana por tu iglesia, Dios. Porque tú le amas y yo sé, oh Rey, que tú quieres transformarnos, que tú quieres cambiar nuestra casa, que tú quieres cambiar nuestra nación. Pero hoy tú quieres comenzar por mí, por cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.